Boker, todo muy buenos días, familia. Hoy estamos en su programa radial, Mi casa será tu casa, con enseñanza de el mundo social en el primer siglo. Hoy estamos en el último día, en el día 16. Esto es uno de los cursos más largos que he dado, pero que esta enseñanza deja mucho que aprender. Cómo era vista la familia, el mundo romano, el mundo griego, cómo se autoalimentaba el pueblo, pero la familia en particular, porque era la familia nuclear, el pater familia, el, ¿cómo se llama? Eh, cuando la, ¿cómo le dijera? El aspecto de la sangre, el apellido, cómo se veía, cómo actuaba la gente a la hora de tener el apellido, cuando se iban a casar. En fin, vimos muchas cosas que de verdad dejan en en la enseñanza mucho que aprender y que uno al considerar todos los aspectos que vimos, eh, por supuesto que nos deja todavía muy pensantes, pero que ya tenemos, si se quiere, una base para ver la familia cómo se integraba en el primer siglo. Así que quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitir estar aquí con todos ustedes llevando este tipo de enseñanza a través de la Quejilá de Yehoshua. Y bueno, recuerda que estamos en las redes sociales, en Telegram, Facebook, WhatsApp y el canal de YouTube de la Quejilá de Yehoshua. Estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy. Usted se puede registrar, hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Quejilá de Yehoshua. Acuérdese que somos una asamblea en línea y que estamos debidamente registradas con el nombre de Asambleas Alfa y Omega en los Estados Unidos, en Ben Garden, Los Ángeles, California. Bueno, quiero enviar un saludo fraterno a nuestros mentores, el Moriano Moral y su esposa, la Mora Aracelis, y también al cuerpo de Morín de la Quejilá de Jesús. Saludos cordiales también para ellos. Y a nuestra amada Job Blanca Rodríguez, que es la persona que está encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Este, y bueno, la gloria y la honra al Padre, como siempre lo digo, por siempre permitir que estemos aquí los días miércoles. No solamente los días miércoles, sino también en todas las semanas, con toda la enseñanza del cuerpo de Morín que estamos activos semanalmente para poder llevarle eh, la cultura, el contexto, las enseñanzas, las parachat, los tiempos señalados y que bueno, estamos eh, ya finalizamos prácticamente la fiesta de las primaveras y que bueno, fue un tiempo muy hermoso. Entonces, para eso estamos aquí a través de la plataforma Radio Shalom, la estación con el Rúa. Entonces, bueno, vamos a darle la gloria al Padre y decimos, eh, Barú atah Jehová, Eloheinu melech haolam, asher barjú mikol hanamim, benatalano,etorató. Bendito seas tú, Jehová, nuestro Elohe, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Barú atah Jehová, no tengas Torah, bendito sea Jehová, que nos concediste la Torah. Y también Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Barú Shem Kevó, Malhutó, Leolam Baeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre, de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, hoy estamos en el último día, como dije, y vamos a ver lo que significaba. Recuerde que el templo era la disposición, una réplica de la creación en la tierra y que está situado en Jerusalén, sobre las tres colinas llamadas el Monte del Templo. En el primer siglo, ahora bien, así como en la Tierra Santa, en que Jehová, con respecto al mundo creado por él mismo, Jerusalén era la santa ciudad de él, como lo dice Mateo 4:5 y el capítulo 27 también, el verso 53, en relación a lo que es la Tierra Santa y el monte del templo,
que es la montaña especial del Creador con respecto a la ciudad de Jerusalén. Finalmente, el santuario y el área del templo es el espacio del Creador en relación en el área de lo que es el templo en general. Nuevamente tenemos unas cajas chinas o unas muñecas rusas que dividen el espacio, por dotarlo así de un significado con relación a un centro. Porque estamos hablando de una parte de modelo, pues lo que está haciendo es una comparación. No es que sea rusa ni china, ahí no hay nada ruso ni chino, sino que está poniéndolo como un modelo, pues, algo como una pintura, por darle un matiz. Y en cada área, eh, por supuesto que hay, como le dijera, eh, habían espacios que están divididos, el lugar santo, el lugar santísimo, y donde estaba el altar. Ahora, camino a Jerusalén, sobrepasar los límites provoca una respuesta emocional en las personas impuras y que no pueden traspasarlo. Se produciría una experiencia inversa. Por lo que respecta a la horda de los conquistadores extranjeros, su emoción iría en un aumento conforme si cruzaba el límite. Tras el límite, la frontera tras frontera, en una marcha de desacralización, el mancillamiento, de reducir toda la profanidad, así es como operan las experiencias humanas en la frontera. Las definiciones y los límites de pureza, tanto en los nuestros como en los demás, e individualmente operan tanto en el cuerpo individual como en el social. Por lo que sabemos, Israel creía que su frontera, sus líneas de pureza, habían sido dadas por el Creador. Era voluntad del Creador. Respecto al área del templo, podemos describir el espacio verticalmente, como veremos a continuación, como lo describe en el templo de Salomón, que está en el pasaje en Éxodo 25, aunque se nos dice que tuvo un lugar en el desierto, pero en Ezequiel 40, el 43, este futuro templo se basa en los recuerdos del templo de Salomón. Por lo que respecta al templo herodiano en el primer siglo, conocido como el segundo templo, basado en las disposiciones de la Biblia, de la Torá y en la práctica posterior, Joamín y Jeremías, eso es un escritor, un autor, dice Jerusalén en el tiempo de Jesús, para la fuente rabínica, que el esquema de la disposición de lo que es el lugar santo constituye el centro de la tierra, es el centro del mundo, es decir, Jerusalén, Israel es el centro de la tierra. En los centros en los centros, el pueblo santo del Creador tiene la oportunidad de entrar en contacto con Dios mediante la guía ritual de los sacerdotes, ayudados por los levitas. Eso es cierto, las ofrendas era un lugar para que pudiéramos, la gloria del Creador estuviera en tierra, la Shekinah, y que, por supuesto, ahí no podía haber contaminación ni impureza, porque eso lo que hacía era alejarnos del Creador. Y eso eran lugares, espacios sagrados que nadie podía entrar ahí a menos que fuese el Cohen Gadol y el levita, las personas autorizadas para estar en ese lugar. Ahora, los sacrificios equivalen al Padre como regalo hecho a los patronos de una clase superior. Lo que esto quiere que sus clientes el reconocimiento de su honor, sumisión y seguimiento. El sacrificio al Creador simboliza el don de un cliente a su patrón, una expresión de relación recíproca, aunque asimétrica, como vista al poder. La protección y el gozo están en presencia del patrón de los patronos. Es decir, nosotros somos los clientes y él es el dueño, el amo. Y eso se conocía también patrón cliente, era muy conocido en el primer siglo de esa parte. Y que el patrón, por supuesto, protegía. El objeto ofrecido al sacrificio del templo, algo prescrito y puro, representa al oferente que debe estar a sí mismo puro y sin tacha. El objeto es tomado como oficiante ritual de la zona intermedia o marginal, que actúa como un puente entre el espacio del donante y el espacio del creador, espacio que simboliza su mundo respectivo por medio de este puente, la actividad en una zona marginal. Los beneficios del patrón pasan al donante, que pueden ser individuos o un grupo o la nación como tal.
De este modo, el sacrificio simboliza una interacción entre un pueblo distintivo y su Dios en la zona marginal de la transición. Eso es muy bueno tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el Dios es el patrón y nosotros somos sus clientes desde ese punto de vista. La mayor parte del alimento ofrecido en los sacrificios consumidos por los oferentes y su entorno personal del templo, la transformación de la parte quemada sobre el altar simboliza el paso del donante a su creador. El acto de compartir alimentos simboliza claramente la asociación de un patrón benigno con sus clientes. El propósito de todo esto es claramente religioso en el sentido que tenía que este término en el primer siglo, es decir, un reconocimiento de la presencia del Creador sobre todos los estatus sociales, la conciencia en que el Padre es el único controlado y que controla todo. Él es el único que se controla y controlado. Y por tanto, un símbolo de honor, la sumisión y la obediencia del donante hacia Dios, al Creador, junto con la aceptación del donante como cliente de parte del Creador. Hay una categoría especial simbólica, hay una categoría en el Antiguo Testamento, por decirlo así, y en el primer siglo, y era la siguiente. La naturaleza mezclada era puro, impuro y abominaciones, fuera del campamento, fuera de la tierra santa. La cultura mezclada, puro e impuro, pero no abominaciones, dentro del campamento, en la tierra santa, con réplica en Jerusalén, la ciudad santa, y que se le da ese nombre. Ahora, por supuesto que, como dijimos, lo impuro y las abominaciones están fuera, o sea, es decir, no pueden tocar el espacio, por eso que existen los rituales de purificación. Ahora, en la zona A, en ese espacio del Creador, está la asamblea, y que tiene que ver con el patio de la tienda. Ahora, en el monte del templo y los patios, el A, ahí, como dice, gentiles, extranjeros y residentes en el país. Las mujeres se pone como la parte B, mujeres israelitas. Y la C también se le pone israelita. Es decir, que en los espacios el gentil no podía entrar al templo, al menos que tuviera la circuncisión y al menos que hubiera hecho la conversión. Esos espacios pertenecen a quién, al levita. Pero digo que estar cerca del templo, el pueblo por supuesto podía estarlo, pero el extranjero no. Como le dije, al menos que tuviera la señal del pacto. En el umbral del espacio del Padre, la parte B se conoce como espacio de interacción, última barrera del espacio, la parte humana, que es donde están el altar, la mesa, el candelabro de los 7 brazos y la cortina tapando el santuario. En la zona C, ese espacio de Dios contiene el arca, el pórtico, lo que es el lugar santo. Y ahí no podían entrar personas que, por lo menos el Cohen Gadol, el que podía entrar al lugar santísimo. Nadie más. Y entraba una sola vez al año. ¿Por qué está diciendo todo esto? Porque hay límites. Y el Padre pone límites porque ahí, digamos, no estamos hablando de clase social y de estatus, sino personas que tienen autoridad. Y que la autoridad usted no la puede rebasar y respetarla, igual que en la familia. Ahora, en resumen, en la vida de Yeshua parece que estuvieron en la boga de 3 partes de clase israelita, en los modelos presentes de personas puras e impuras por razón de nacimiento. Igualmente lo vemos en los animales puros e impuros, como réplica de las categorías personales. Del espacio sagrado y profano, los procedimientos para traspasar límites, tales normas de pureza, diseñan la línea implícita y explícita en la que tenían que situarse en las personas, en las cosas con relación a Israel. Y en el segundo templo, que se le conoce como que fue Salomón quien lo construyó, como hemos dicho, el primer templo lo construyó Salomón, pero también el segundo templo, prácticamente del primero lo que hizo Salomón, cuando ellos regresaron de Babilonia, quedó nada, solo redujeron a nada. Herodes es quien comienza, bueno, en el tiempo de los macabeos, por supuesto, ya estaba el templo, se habían hecho obras, ya estaba
más amplio y por supuesto Herodes hace cuarto, amplía el templo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos espacios? Lo profano y los procedimientos para traspasar límites. Tales normas de pureza señalan las líneas implícitas e explícitas en las que tenían que situarse las cosas en Israel y las personas, por supuesto, en el periodo del Segundo Templo. Sin embargo, no mucho después de la muerte y la resurrección de Yeshua, un notable grupo de creyentes rechazó que se aplicaran esas disposiciones de pureza en los miembros de otros grupos étnicos, porque ellos lo llamaban abominables, que aceptaban que Yeshua era el Mesías y que iba a venir con poder. Sin embargo, según la ideología israelita, el Mesías del Creador de Dios vendría al propio pueblo de Dios para transformar la sociedad israelita, conforme a las disposiciones de pureza queridas por el Padre. Pero al aceptar a Yeshua como el Mesías, sin tener en cuenta las disposiciones de pureza, significaba despreciar la voluntad del Creador y rechazar la orden establecida por el Padre en relaciones con patrón-cliente. Y con la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70, tras la cual fueron escritos la mayor parte de nuestros evangelios, el sagrado centro de los centros dejó ser el espacio sagrado de antes. Daba razón así, los creyentes, como Pablo y sus seguidores, consideraban las reglas de pureza israelita eran opcionales para los israelitas y no para el creyente. De eso se pasaba también y trataba, porque acuérdense que en el mundo romano habían judíos que tenían beneficio y que un creyente en el Mesías pudiera entrar en el círculo de ellos era muy difícil, pero que sin embargo esa barrera fue como quien dice cediendo. Y sin embargo, en el primer siglo, por supuesto, ellos prefirieron adaptarse más al mundo romano que aceptar a las personas que creían en el Mesías. Estamos hablando de los creyentes de Israel, o llamarle por darle un nombre, del judaísmo. No querían saber nada de Yeshua. Y sin embargo, bueno, eso llegó a, a desaparecer, hubo resistencia, pero quien realmente divide todo esto fue después Constantino, y el mundo romano fue muy cruel en la época después de la muerte de Yeshua. La persecución que hubo al pueblo de Israel y al mismo los creyentes en el Mesías, miren, eso fue muy fuerte, pero muy fuerte. Pero bueno, sabemos que la parte de pureza en el primer siglo, el aceptar a un creyente gentil, bueno, quien rompe esa barrera es Pedro, pero es porque el Padre se lo revela, y es cuando él tuvo la visión de los reptiles, y él dice que él entendió, que nos llamara cuando estuvo en la casa de Cornelio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las disposiciones, digamos, del creyente en la parte de pureza? Estamos hablando del primer siglo. Si nos detenemos un momento en las antiguas tradiciones de los evangelios, observamos que se daba por cierto que Yeshua curaba y enseñaba. Sus curaciones estaban frecuentemente relacionadas con personas que, según las normas de pureza, estaban manchadas o taradas o incapacitadas, por tanto, para las relaciones sociales con el resto del pueblo santo de Israel. Como los leprosos, la mujer con la hemorragia, o quien tenía vedado el acceso al templo y al sacrificio por algún tipo de impedimento permanente por carecer de plenitud física, como posesos, paralíticos, cojos, ciegos. Esas curaciones estaban frecuentemente en relación con la función del tiempo sagrado, especialmente el día de Shabbat, como lo vemos en los ejemplos Marcos 1, 21 al 27, el capítulo 3, Mateo 12, del 1 al verso 14. Al curar Yeshua los días de Shabbat, Yeshua provocaba el debate sobre el significado del sábado y por tanto sobre el significado de las normas de pureza aplicadas en el tiempo.
Esto debe suponer que todo plantearía que también en cuestiones de significado o las normas de pureza aplicadas al espacio y a las personas, pues tales normas son una réplica entre sí y la alteración que sufre una lleva consigo alteraciones de la otra. Miren, Yeshua, por supuesto, al sanar todo lo que se menciona, lo que hizo, que curó a enfermos, resucitó muertos, y que lo tocaran. La pregunta sería, ¿quedaría Yeshua impuro? Y que él para dar ofrenda también tenía que hacer los rituales. Interesante, familia. Ahora, ¿qué es lo que sucede en estos debates? Yeshua acepta el sistema de línea establecido en la regla de pureza del Antiguo Testamento, por supuesto. Él mandó a los leprosos que presentaran la ofrenda que mandó Moisés. Y al ciego también le dijo, ve y lávate y presenta la ofrenda que mandó Moisés. Nunca hizo nada que fuera o que contradijera el templo, para nada. Del mismo modo que asume la estrategia matrimonial defensiva típica en Israel, el poder sílico. Pero lo que parece cuestionar es el propósito social en general, esas reglas y de modo que son interpretadas en función de ese propósito. Su propósito no es cerrar el acceso al Padre a una gran parte del pueblo de Dios, estrechando o disminuyendo la zona A de los esquemas presentados anteriormente. Al contrario, debe facilitar el acceso. Las reglas de pureza deben hacerse más cómodas en esa parte. No bloquearlo, por supuesto. Se puede decir esto de otro modo. El Shafá fue hecho para el hombre y no el hombre para el día del Shabbat. Por eso es que él hablaba de esa manera. Porque ellos se preocupaban más por los cercos que realmente que la persona fuera sana, restaurada. Imagínense. Por otra parte, del mismo modo que el Creador no necesita realmente sacrificio, tampoco necesita reglas de pureza para confinar al Creador y ponerle un resguardo del deshonor o el ultraje de los seres humanos. Sin embargo, el Padre, el Creador, es perfecto, porque está escrito y está abierto a todos los israelitas, tanto buenos como a malos, con respecto al pueblo distintivo del Creador en la Tierra Santa. Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Como el mismo Padre está abierto a todo el pueblo de la alianza. Hacer la voluntad del Creador significa estar abierto a los compatriotas, buenos o malos, como el Padre mismo está abierto a ellos. La voluntad del Creador, por tanto, es el bienestar de su pueblo. De ahí en cualquier interpretación de las normas de pureza debería ir dirigida al bienestar de Israel, no al simple mantenimiento del sistema de un modo mecánico, solo a nivel de manos y pies. La interacción del corazón debe formar parte del cuadro. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldice a tu padre, a su padre y a su madre será reo de muerte. Pero vosotros afirmaréis que si uno dice que su padre o su madre lo declaró Corbán, es decir, ofrecido al Creador, lo que podría conseguir de mí ya le permite que no socorra a su padre y a su madre. Tiene que socorrerlo, porque es un mandato. Y nosotros nos mandan a eso, a cuidar, a velar, a proteger. Y bueno, ya no tienen las mismas fuerzas de antes, por supuesto. Uno mismo. Y eso con el tiempo uno va perdiendo fuerza, va perdiendo masa muscular y que ya en cierta medida, en cierta edad, que tú empiezas a tomar otros medicamentos para mejorar tu salud. La atención, las comidas, todo, todo. El Padre lo hizo todo para bendecirnos, no para maldecirnos. Ahora, el argumento de Yeshua, que es este tipo de interpretación donde los derechos de los padres son irreversibles, anulados por la decisión de una persona orientada hacia el Creador y el templo. Entonces esto estaría mal si él dijera algo contrario. Ahora, recuerde, lo mismo puede decirse de las probabilidades con respecto al sacrificio al templo. Si estás haciendo tus ofrendas
sobre el altar, y de pronto te acuerdas de tu hermano, compatriota israelita, tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ante el altar y vete y reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve a hacer tu ofrenda. Eso Yeshua lo dijo claramente. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender? Que en consecuencia, si las reglas de pureza deben facilitar el acceso al Padre, y si al mismo Padre a quien uno quiere acceder considera prioritario el bienestar humano de su pueblo elegido, se desprende que una interpretación adecuada de las reglas de pureza tiene que tener vista sobre todas las relaciones interpersonales. A esto se le llama justicia, pues la justicia implica unas adecuadas relaciones interpersonales con todos los miembros de la propia sociedad, entre el Creador y quienes viven en esa alianza. ¿Y quiénes más? ¿Quiénes vivimos en esa alianza? Y todos entre los seres humanos, entre quienes la justicia simbolizada por Yeshua, una de las relaciones adecuadas entre el Creador y los seres humanos, que son extremadamente necesarias, por supuesto, como lo indican las reglas de pureza. La regla de pureza lo que nos hace es, para podernos acercar y no haya, ¿cómo se llama? Impureza. Ahora, requieren de relaciones interhumanas adecuadas. De otro modo, la relación el Padre con el ser humano se queda en un nivel de manos y pies de la sociedad, de la sola actividad, sin implicarse toda la persona. Este tipo de acción desprovista de corazón se llama formalismo. Aquí, así que según la interpretación de la palabra sobre lo puro y lo impuro, lo que sale de una persona es lo que mancha a la persona. Observa las malas intenciones generadas por el corazón cuando se refieren a las relaciones interpersonales que dañan a los demás, porque de adentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, fornicación, robo, homicidio, adulterio, codicia, maldad, fraude, libertinaje, injuria, envidia y soberbia e insensatez. Eso es lo que sale de la parte que está hablando él, de la parte y la impureza. Pero que todo eso está dentro del ser humano. Vamos a ir por un té, un café, y ya regresamos con más de El Mundo Social del Primer Siglo en su parte final, y espero que haya sido de su agrado. Vamos por un té, por agua y café, y ya regresamos.